episodio es muy especial. Nos van a hablar de la Fundación Soñar Despierto. En España hay 51.000 niños en el sistema de protección, 17.000 en centros de acogida. Son niños que se sienten muchas veces fuera de lugar. Tú dices centro de menores y dices, vale, un niño conflictivo que ha realizado algún tipo de acto. Se hila con reformatorio. Nosotras hacemos mucha labor de dar a conocer que estos niños, el problema les ha venido de casa, están ahí para protegerles. Si pudierais cambiar una ley mañana, ¿cuál sería? Yo intentaría que se cumpla de verdad la ley que ya existe. Y que España, chicas, nos volcamos con todo. Es un país súper solidario. Más de 45 millones de habitantes. No hay 17.000 familias. Es que yo no me lo creo. Se van haciendo pasitos, poquito a poco, pero es lo que yo digo. Ese poquito a poco en la vida de un niño es muchísimo tiempo. Están protegidos bajo el sistema de protección hasta los 18 años. El mismo día que cumplen los 18 años se considera que son adultos y se tienen que buscar la vida. Trabajáis con eso, infancia vulnerable, historias súper duras. ¿Cómo hacéis para no llevaroslo a casa? Recuerdo que al día siguiente Marta me escribió y me dijo, tía, es que esta noche mi hija estaba llorando de las pesadillas que tenía y tenía a su madre que ha ido a dormirse con ella y se ha tranquilizado y se ha dormido. Estos niños no lo tienen. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tómatelo con Vino. Antes de empezar, quiero preguntaros si estáis suscritos. Me pegas unos sustos con las suscripciones. No, es que hoy lo tengo puesto en el guión. ¿Estáis suscritos claro, ya? Sí, es que si no se me... Estáis suscritos ya, pone eso y en mayúsculas. Sí, porque nos hemos dado cuenta que si os pedimos la suscripción al final del vídeo, debe ser que no llegáis muchos al final porque no lo hacéis. No. Es que además os voy a dar un dato que lo vamos a poner por aquí en algún lado, porque no me voy a inventar este dato. Es que el 68% de las personas que nos ven no están suscritas en YouTube. 68%. Es que es... muchísimo. Vamos, que lo vamos a dejar de hacer. Como no os suscribáis. Este es el último episodio de Tómatelo con Vino. Si no, este pero chicas, porcentaje no baja. Necesitamos ese pulmoncito, por favor, suscribiros. Sí. No os va a llegar publicidad engañosa. No os vamos a dar ratabarra, os lo prometemos. Bueno, es que nada, no os va a llegar nada, simplemente. Bueno, dicho esto, ya dejamos la suscripción a un lado. Hoy el episodio es muy especial y me encantaría que ojalá llegue a todas las personas posibles, porque las personas que tenemos aquí hoy son increíbles y me encantaría que toda España las escuchara. Tenemos con nosotras a dos personas que nos van a hablar de la Fundación Soñar Despierto, que no os voy a contar nada, que os lo cuenten ellas ahora, pero vamos a hablar de la Fundación, de lo que hay detrás de proyectos como este, pero también de las personas que forman parte del proyecto, que me parece súper importante visibilizar también esta parte. Y voy a dejar que lo cuenten todo ellas. Tenemos a Marta y a Nuria, que Marta, si no me equivoco, es la directora general de España y Nuria la responsable de comunicación. Y bienvenidas. Muchas Bienvenidas, chicas. Qué ilusión. ¡Qué ilusión! Tengo que decir que cuando me lo propuso Rocío fue un sí sin pensarlo, ¿eh? ¡Qué guay! Sí, porque es verdad que la gente piensa un poco que traemos solo gente como conocida y tal, y no queremos perder como nuestra esencia de que venga gente también que quizás tenga una historia bonita que contar o una historia de emprendimiento o lo que sea y que no sea tan conocido y darle un poco de altavoz. Entonces, yo es lo primero que le dije a Rol, le dije, tía, no somos nadie. ¿Cómo vamos a ir viendo los invitados que traéis últimamente? ¡Qué ilusión! ¿Y cuál fue mi respuesta sin obviamente que afecte a nadie, pero sois mucho, no mucho más que nadie, pero por no poner, Sí, por no hacer comparaciones si no nos gusta. Por no hacer comparaciones, pero, es que ahora nos lo contaréis, pero sois mucho. Entonces, a mí que conozco la Fundación desde que tengo 15 años, total. Ahora lo estamos hablando, fui su primera fotógrafa oficial de Soñar Despierto. Me hace mucha ilusión que la gente conozca todo lo que hacéis porque es espectacular. Sí, yo ahora quiero que cuente un poco Ro la conexión con ellas, que esta vez ellas vienen por Ro, por así decirlo, pero por quien no os conozca, para que tenga la oportunidad de contarme un poco, hablarme de vosotras, qué es Soñar Despierto, cuánto tiempo lleváis trabajando en esta fundación. Bueno, contarnos un poco. Genial. Soñar Despierto es una fundación que lleva más de 15 años ya en España y nosotras trabajamos con los niños que por distintos motivos se separan de sus familias porque no pueden vivir con sus padres. O sea, a mí me gusta mucho recalcar que no son niños que hayan hecho nada para acabar en un centro de protección, sino que sus padres no han sabido, no han podido cuidarles como cualquier niño necesita ser cuidado y entonces cuando no hay una alternativa de familia para ellos pasan a vivir en los centros de acogida. ¿Vale? Los centros de acogida dependen de las administraciones públicas y ahí tienen lo básico cubierto, o sea, comida, ropa, van al cole, van al médico cuando están malitos, pero todo lo que se sale de lo básico
no está cubierto. Entonces, Soñar Despierto a través del voluntariado, nuestro objetivo principal es que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño de su edad, independientemente de lo que les haya tocado vivir. Y en estos centros hay desde bebés hasta niños de 18 años. Wow, pero una pregunta, Marta, que yo no soy un poco ignorante. Cuando dices que los padres no han podido darles como esa vida, ¿cómo el sistema, o sea, ellos los meten en el sistema? O de repente, o sea, ¿cómo es ese proceso? Para alguien que no sepa cómo es el proceso. Servicios sociales lo que hace es estudiar el caso de estos niños cuando suelen llegar denuncias, ya sea de vecinos, por ejemplo, en el caso de malos tratos, del cole, oye, estos niños llegan sucios, oye, estos niños llegan con hambre. Hay veces que incluso los propios niños verbalizan determinadas situaciones y entonces Servicios Sociales lo que hace es estudiar el caso de estos niños y cuando de verdad se dice, oye, estos niños están en lo que se llama una situación de desamparo, es decir, tienen padres negligentes, pues son niños que pueden haber sufrido desde malos tratos, abusos sexuales, padres que tienen problemas de consumo muy grandes y no están cuidando a los niños, entonces en ese momento se determina que los niños tienen que salir de casa. Wow. Entonces los niños, como medida de protección, salen de casa, van a un centro que se llama de primera acogida y ahí lo que se hace es revisar cuál es la mejor solución para ellos. Lo ideal sería que fuesen a una familia. Entonces, lo primero que se va a valorar es que puedan estar o en familia extensa, abuelos, tíos y demás que se hagan cargo de ellos, si no, una familia de acogida, que no hay tantas como debería, y si no, van a un centro de acogida. Y ahí es donde entramos nosotras. O sea, Soñar Despierto entra en los centros de acogida para acompañarles a través de voluntarios. ¿Cómo? Porque yo, claro, lo sé, pero quien no conozca la fundación igual se queda un poco con, vale, ¿qué es eso en lo que les acompañáis? O sea, ¿qué hacéis exactamente? O sea, yo antes, un dato que Marta no ha comentado que yo creo que es súper importante, en España hay 51.000 niños en el sistema de protección, 17.000 en centros de acogida, que es una cifra súper grande y súper desconocida. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de la fundación, básicamente, y por resumirlo mucho, es acompañamiento a través del voluntariado, pues de ocio, apoyo escolar, en verano les organizamos campamentos de verano, que Raúl los conoce súper bien, les organizamos fiesta de Navidad, hacemos que tengan pues un regalo en Navidades pues como cualquier otro niño de su edad, y luego también nos centramos mucho en la parte de los adolescentes, porque es verdad que estos chicos cuando cumplen los 18 años se enfrentan a un salto al vacío muy importante, que luego si queréis lo comentamos también. Entonces lo que hacemos mientras son adolescentes es fomentar su motivación, que quieran seguir estudiando. También les becamos para que puedan seguir con su formación y no tengan que abandonarlo porque a los 18 años de repente se tienen que convertir en adultos. Desde hace unos años también tenemos becas de alojamiento a través de un programa que se llama Tu Techo. Tenemos también un programa para los que han cumplido los 18 años, que nosotros los llamamos extutelados, nosotros se les conoce como extutelados. También les apoyamos pues, para que tengan una red de apoyo a través de Soñar Despierto. Entonces, básicamente es voluntariado para poder ayudarles a que tengan las mismas oportunidades que el resto de claro, niños. Pero si hay desde bebés hasta gente de 18 años, ¿quién trabaja dentro de esos centros? Claro, en estos centros estos niños conviven con educadores sociales, que al final son los que están en turnos de 8 horas, o sea, una jornada laboral. Con ellos tienen a sus educadores de referencia y demás, y los voluntarios lo que hacen es dar apoyo claro, a porque estos un bebé centros. necesita mucho más apoyo quizás. Sí. Bueno, es que los bebés por ley no podrían estar en centros. La realidad es que todavía hay muchos bebés en centros. En España hay más de 1.200 niños ahora, bebés viviendo en centros de acogida, pero por ley de 0 a 3 años no deberían estar viviendo en centros, deberían estar siempre con familias de acogida. Pero como no hay familias de acogida suficientes, pues todavía hay bebés en centros. Y tenemos un montón de voluntarias que lo que hacen es ir a los centros por las mañanas para salir a pasear con ellos, porque si no, claro, una educadora que tiene 6, 7 bebés a su cargo no puede salir con todos a la vez. Entonces es fundamental al final para un niño que le dé el aire y que todos los días pueda salir y que alguien se tire con él al suelo a jugar y demás. Dicho esto, los educadores que trabajan en los centros hacen una labor brutal, pero es que no es suficiente. O sea, un niño siempre va a necesitar lo que te puede dar una familia, que es esa atención súper individualizada que necesita un niño para desarrollarse al final plenamente. Total. Entonces, lo que buscamos con los voluntarios, que es relación 1-1, es que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, yo he sido la voluntaria de la misma niña durante 12 años. Entonces, es una figura muy estable a lo largo del tiempo que se mantiene para estos niños y que es lo que necesitan. ¿Y vosotras en qué momento, o sea, ahora seguiremos hablando más por detrás de lo que es la fundación, pero sí me gustaría que contarais en qué momento dejáis vuestros trabajos más habituales, ¿no?, para dedicaros al 100% a esta fundación? Porque hay voluntarios que es más en un momento puntual o que lo pueden compaginar, pero vosotras os dedicáis
100% a esto, con todo lo que implica. Yo estaba en la uni cuando empecé a ser voluntaria de Soñar Despierto y yo coordinaba el voluntariado, de hecho con tu hermana Cris, hacíamos juntas un poco, bueno, pues coordinación de distintos proyectos y demás, y yo trabajaba en KPMG, en consultoría. Y es verdad que yo trabajaba allí pues muchas horas que se trabajan ahí y luego en mi tiempo libre le dedicaba el tiempo a coordinar el voluntariado, que es lo que a mí realmente me hacía súper feliz. Desde que yo empecé en Soñar Despierto, yo tuve súper claro que quería hacer algo, o sea, que mi aspiración era dedicarme a algo social. Es verdad que a mí lo que más vértigo me daba de lo social es que, bueno, pues al final a nivel económico es un sacrificio, ¿no? O sea, en el tercer sector pues no se cobra igual. Y es verdad que eso me daba mucho respeto y luego que no sabía realmente dónde me quería ir. Hasta que desde Soñar Despierto, en un momento dado, yo ya llevaba 6-7 años de voluntaria, coordinando el voluntariado, me dicen, oye, estamos buscando un director general para toda España para poner en orden la fundación, porque nosotros estamos en Madrid, en Cataluña y en Valencia, y próximamente en Andalucía también, y hemos pensado en ti. Entonces, yo al principio dije, socorro, pero a la vez decía, vale, es el trabajo de mi vida. Entonces, me acuerdo que llamé a Gaby, que a día de hoy es mi marido, entonces era mi novio, y le dije, oye, ¿qué hago? Y me dijo, dime por qué no. Y dije, vale, pues sí. Y entonces yo lo dejé. Llevo desde diciembre de 2018 dirigiendo la fundación, o sea, ya 7 años, y justo en COVID fue cuando empezaste tú. ¿En COVID? Sí, fue el año del COVID. Yo empecé como voluntaria también en 2015. E igual, pues empiezas haciendo voluntariado y cada vez pues, es un voluntariado que engancha muchísimo, son niños que son muy especiales. Y empecé a hacer voluntariado, yo trabajaba también en consultoría y lo hacía pues mientras estaba trabajando. Primero empecé pues de forma puntual, luego ya pues empecé a coordinar también en el equipo, un poco la historia es un poco parecida. Al final empiezas haciendo voluntariado y te engancha y quieres dar más y más. Entonces empecé en el equipo a coordinar eventos también con estos chicos y yo en la pandemia dejo mi trabajo para emprender, no para Soñar Despierto. Monté un negocio online, estuve 4 años con el negocio y a la vez seguía coordinando temas en Soñar Despierto. En la pandemia empecé a coordinar la comunicación de forma voluntaria, que fue además muy guay porque montamos un equipo de gente voluntaria, pues había expertos de muchas áreas, pues una persona para prensa, una persona para pues, temas más web y tal, y fue muy guay porque era un equipo como voluntario. profesionalizarlo, ¿no? Era profesionalizar la comunicación, pero de la mano de voluntarios, que era muy guay. Y entonces ahí empezamos a llevar la comunicación de forma voluntaria y a los 2 años, yo creo, pues surge la oportunidad de contratarme. Para mí pues fue una cosa también un poco utópica. Yo jamás me hubiera imaginado trabajando en una fundación y eso que he hecho siempre voluntariado, pero es un poco lo que decía Marta, ¿no? Igual no te planteas el poder dedicarte a ello de forma profesional porque hay mucho sacrificio detrás, pero bueno, también compensa mucho por otro lado. Entonces, pues se dio la oportunidad de contratarme y poder seguir profesionalizando la comunicación y pues poder seguir trabajando en ello y se me contrata. Yo dejé mi emprendimiento porque 1, no funcionaba y 2, era imposible llevar las 2 cosas a la vez y nada, aquí estamos. Es que yo creo que en la pandemia nos dimos cuenta de lo importantes que eran las redes para nosotros, crecimos muchísimo, Nuria las empezó a llevar súper bien y yo hubo un momento en el que dije, vale, hay que invertir en esto. O sea, a mí me costaba un montón invertir en redes porque tenemos tantos proyectos y tantas cosas en las que meter dinero que yo decía como, es que va a ser como súper superficial para nosotros empezar a meter dinero aquí. Y es verdad que hubo un momento que vi todo lo que nos daban y dije, vale, necesitamos a alguien. Y le dije a Nuria, necesito ficharte. 100%. Y desde entonces es que o sea, la comunicación y todo hemos crecido una barbaridad, ha sido un gustazo y yo ahora soy fiel defensora de las redes, cosa que antes no era tan consumidora y ahora es que todo lo que conseguimos grande viene de ahí, es muy fuerte. Yo creo, siempre lo hablamos, ¿no? Que al final las redes tienen como una parte maravillosa y yo creo que bien utilizadas solo trae cosas buenas. Mira, justo hoy lo hablaba con Marta, que yo creo que estamos acostumbrados como a hablar siempre de lo malo y nosotros tenemos la suerte de ver lo bueno de la sociedad, también lo malo, porque nuestros niños al final vienen de vivir situaciones muy complicadas, pero nosotros... Pero mucho más lo bueno. Claro, al final estamos todo el rato trabajando con gente que quiere hacer el bien, o sea, empresas que quieren hacer voluntariado. Pues oye, hoy nos estáis dando la oportunidad aquí de poder visibilizar esta realidad y dar voz a la infancia tutelada y a Soñar Despierto. Voluntarios que dedican su tiempo. Entonces, es justo lo que estás diciendo, ¿no? Que creo que siempre vemos lo malo, pero de las redes sociales también hay una parte muy buena y muy positiva. Sí, y perfiles de redes que siempre nos apoyan, nunca nos piden nada. O sea, yo de verdad que digo, cada vez que oigo a alguien hablar mal de las redes, digo, un momento, que te voy a enseñar, que te voy a enseñar todo lo que... Es que siempre le digo a Nuria, ¿no nos ha pedido nada? Me dice, no, nos ha dicho que sí. Y yo, ¿de verdad? Digo, ¿y cómo lo has hecho? Y me dice, no sé, se lo he pedido, por favor. ¡Qué mona! Es muy guay, la verdad. Sí. Es muy, muy guay. Pues qué guay, chicas. Y cuando habláis de sacrificio,
Un poco por especificar y que nos contéis un poco lo no tan bonito a qué os referís, por ejemplo, en todo este camino. A ver, yo creo que a nivel económico, las dos, o sea, yo no sé lo que podríamos estar, prefiero ni pensarlo, cobrando a día de hoy pues en consultoría, si hubiésemos seguido la carrera y demás. A nivel económico, nosotros, nuestra financiación va para los proyectos y aparte para el equipo que hay detrás, pero la realidad es que a día de hoy en el tercer sector, bueno, pues todavía se cobra un poquito menos que en otros sectores. Pues nosotros, a diferencia de la mayoría de las fundaciones, tenemos financiación prácticamente 100% privada. O sea, es todo donantes particulares y empresas que patrocinan nuestros proyectos y que apuestan por los proyectos, desde las redes últimamente también cada vez más. Y os digo al contrario porque la mayoría de fundaciones tienen mucha parte de subvención pública que nosotras a día de hoy no tenemos. Nos va muy, muy bien con la financiación privada, nos da mucha libertad a la hora de cómo queremos hacer los proyectos, conseguimos que empresas se comprometan y hay un aporte de valor brutal. Entonces, pero claro, hay una inestabilidad que estamos cada año levantando dinero para poder sacar adelante los proyectos. Entonces yo os diría que eso y luego trabajamos más que antes. Sí, sí, más que en consultoría. Es que al final trabajamos, todavía no hemos hablado de esto, ¿no? Pero trabajamos con voluntarios también. En Madrid, por ejemplo, el equipo que coordina los proyectos son voluntarios. Entonces, esa gente que es encantadora, magnífica y tiene un corazón enorme, dedica el tiempo a esto cuando ya no está trabajando, es decir, cuando ya no es jornada laboral para nosotras. Entonces, al final nuestra jornada laboral es 24/7, encantadas y enamoradas del proyecto, pero 24/7. Ya. Y luego nos retroalimentamos mucho, Sí, porque somos muy pesadas. a Nuria de repente se le ocurre una locura, venga Marta, podríamos estar haciendo mañana un preestreno. O sea, antes de verano nos propusieron ayudarles a mover una película y dijo Nuria, tía, no, ayudarles a mover la película en redes, no, vamos a organizar un preestreno en Callao. Y yo, ¿qué? Sí, es que no sabemos hacer las cosas pequeñas. Y entonces no sabemos. en una semana teníamos el preestreno, las pantallas de Capitol en pleno Gran Vía con todo lo de Las Fundación dos Soñar emocionadas, Despierto. claro, Pero claro, era una semana de todos los días hasta las 2 de la mañana porque a esta mujer se le había ido la olla otra vez. Entonces es como que nunca guay. paramos. Me Pero encanta. qué guay, chicas. ¿Pero y quién funda Soñar Despierto? Pues Soñar Despierto nace en México. En Monterrey está la Asociación Juvenil Soñar Despierto que trabajan con la situación en México es otra, ¿no? Los niños, pues es más pobreza extrema, hay mucho niño en la calle y demás. Unos voluntarios de España se van para allá, lo conocen y cuando vienen a España, que a día de hoy es David, que es nuestro presidente, dice, oye, viene a Barcelona y dice, yo quiero hacer lo mismo con la infancia desprotegida de aquí. Uh-huh. Y es cuando descubren el mundo de los niños que vivían en centros de acogida. Y empieza como asociación juvenil en Barcelona, voluntarios luego lo replican en Madrid y esto también se ha contagiado en Valencia. Y a día de hoy lo que hicimos en su momento fue profesionalizarlo y ahora es una fundación estatal con un montón de sedes en distintos sitios. Sí, yo cuando lo conocí era enano, o sea, porque yo estaba en el colegio, tenía 15 años, o sea, bueno, yo creo que vosotras, no sé ni si estabais. Yo empecé en 2014. Pues no, porque yo terminé el cole en 2012, o sea, es que era enano y ver lo que se ha convertido ahora es brutal. Y en cuanto a estructura, que estamos hablando de toda esta parte de voluntarios, obviamente una fundación no se sostiene solo de buenas intenciones, ¿no? Pero entiendo que hay mucho... No sé si os pasa mucho, pero y me pongo también, que a mí también me pasa, que a veces dices, oye, yo quiero donar, pero yo quiero que vaya a... O sea, casi que me estoy imaginando directamente ese niño, ¿no? Como que le llegue directamente ese dinero a ese niño. Y cuesta entender que hay que sostener lo que es una estructura para que de verdad le llegue ese dinero a ese niño. Entonces, ¿cuánta gente hay en esa estructura? A día de hoy somos 8 empleados en total. Hay 2 personas en Barcelona, 2 personas en Valencia, somos 3 en Madrid, está Nuria y luego tenemos chicos en prácticas. Es que también. es poco, ¿eh? Para todo lo que hacéis. Sí, lo que pasa es que claro. la magia que tiene Soñar Despierto es que el equipo de coordinación de proyectos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Madrid, aquí tenemos 35 personas dedicadas casi como si fuesen profesionales, son voluntarios, pero o sea, a mí me llega una empresa y me dice, oye, quiero hacer una jornada de voluntariado corporativo y digo, genial, te pongo en contacto con Pepe,
Pepe está estudiando y en su tiempo libre, pero yo confío plenamente en él porque sé que él es el que va a hablar con la empresa. Entonces, eso nos permite tener menos coste Y cuando de dices estructura. voluntarios es que no remunerado. Es no remunerado, justo, que es como empezamos nosotras, coordinando el voluntariado de forma no remunerada, compaginándolo con estudios o con trabajo. ¿Qué pasa? Que la realidad es que solo con voluntarios no se puede sostener, entonces a día de hoy somos 8 empleados en nómina. Y esta parte nos cuesta mucho explicarle a la empresa porque nos pasa mucho justo lo que tú dices, de oye, yo te dono, me lo invento, 10.000 euros, pero quiero que esos 10.000 euros vayan íntegramente para el campamento de los niños. Y digo, ya, pero hasta que yo te he dado estos 10.000 euros, tú has querido reunirte conmigo en la oficina. Que yo vaya a hacer una presentación a tu oficina al comité de no sé qué, que yo te mande luego una memoria y un reporte, o sea, todo eso lleva un trabajo detrás que no se está viendo y que también hay que sostener para que el campamento salga adelante. Claro. Yo tengo que estar trabajando todos los días para conseguir financiación. Entonces, es verdad que muchas veces cuando hacemos una donación cuesta mucho, pero yo creo que ahí también nosotros tenemos una labor de concienciar y explicar esto a las empresas y decir, oye, es muy importante que Nuria esté detrás de las redes para que esto llegue cada vez a más gente. O sea, estamos buscando familias de acogida por redes sociales, las estamos consiguiendo, pero si Nuria no estuviese detrás de las redes, claro, no las estaríamos consiguiendo. Entonces, nos cuesta mucho, pero cada vez las empresas lo van entendiendo un poquito más. Yo quiero que me contéis un poco cómo es el tema de las familias de acogida. ¿Cómo de repente te constituyes familia de acogida? Vale, o sea, realmente para hacerte familia de acogida hay muchos programas de acogimiento familiar de distintos tipos y en base pues, a la comunidad autónoma en la que estés, pues difiere un poco, pero básicamente te conviertes en familia de acogida yendo a la administración de turno de donde vives y empezando el proceso, básicamente. Y luego al final consiste en ser apoyo para un menor que está en un centro de acogida. Entonces hay muchos tipos, es lo que os comentaba. Pues puede ser familia de acogida durante un curso escolar, que es pues durante el curso escolar, pues es la familia de apoyo para este niño, viene a casa y hace la rutina en casa. ¿Duerme, en casa? Sí. O sea, para las al final convive con la familia. Eso sí. Es. Justo. Y ya deja de estar en el centro. Eso es. Vale. Y este programa es durante un curso escolar, solo está en Madrid este programa y la idea es que el menor pase con esa familia de septiembre a junio para que tenga pues una experiencia en familia que estos niños muchas veces no la tienen. La realidad es que después hay familias que lo amplían y que pasa a un acogimiento más estable. Que se lleva fenomenal con la familia y se quiere quedar. Claro, que debe ser muy duro el que solo sea durante un año, curso, ¿no? Como tener esa experiencia y de repente... Bueno, pero aunque luego no viva con la familia, esa familia va a seguir siendo red para él. Probablemente le puedan ir a ver los fines de semana, probablemente puedan... o sea, este niño ya va a tener a alguien de fuera del centro que le va a llamar en su cumple, que le va a poder invitar a pasar la Navidad. Porque una pregunta, chicas, cuando... Si tenemos tantas preguntas... Dale. Vale, una pregunta. Cuando este niño deja de estar con su familia y pasa a formar parte de este centro de acogida, familia acogida o lo que sea, ¿los padres ya no pueden ponerse en contacto con él? O sea, ¿cómo funciona la relación entre los padres? Mira, la diferencia entre el acogimiento y la adopción es que en el acogimiento no se va a romper el vínculo con la familia biológica. Es decir, el acogimiento existe... La teoría es que el niño permanecerá en una medida de protección, ya sea en un centro de acogida o con una familia de acogida, hasta que su familia se recupere y el niño pueda volver con su familia. Entonces, para no romper ese vínculo entre el menor y la familia biológica, y que imagínate que se da un retorno, no fuese rarísimo de, oye, ¿a qué sitio estoy volviendo? Los niños muchas veces tienen visitas pautadas. Hay niños que ven a sus padres biológicos una vez a la semana, una vez al mes, cada 2 semanas o X. Y el éxito del acogimiento, por eso... Hay pocas familias de acogida, 1, porque no se conoce prácticamente nada, 2, porque es un acto de entrega total y absoluta. O sea, porque tú lo que vas a hacer es acoger a un niño y que esté con vosotros hasta que él pueda volver con su familia. Claro. Entonces, esto no es para todas esas familias. Por ejemplo, hay muchas familias que son familias que muchas veces se prestan a la adopción, que lo que quieren es tener un niño o cubrir también, hay una parte de pues, voluntad de ser padres, que estos niños no están para eso. Estamos para ayudar a estos niños y evitar que tengan que entrar en un centro de acogida. Hace poco hacíamos una entrevista a una chica que lo explicaba muy bien y es, imagínate en el caso de que por lo que sea tú tienes sobrinos tu hermana de repente por lo que sea no puede, ha tenido un problema X, tiene, yo qué sé, mentalmente de repente no está capacitada para cuidar de sus hijos, de forma natural nos saldría a decir, oye, que los niños se queden conmigo. Uh-huh. Y un éxito absoluto sería que el día de mañana los niños pudiesen volver con ella porque se ha recuperado. Claro. Pues esto es un poco lo que sería el acogimiento, que es algo que vemos súper obvio cuando es
en mi familia cercana, pero cuidando al tanto. hijo de otra persona que no conozco Ya. de nada, no es como tan Ya. común o no tanto. Entonces, el acogimiento familiar para lo que existe es para evitar que los niños estén en los centros y que puedan estar con una familia que al final es un entorno protector, seguro, estable para estos niños, que es lo que necesitan. Claro, porque les hacéis controles o... Claro, para ser familia acogida, tú imagínate que vamos un de proceso Málaga a de idoneidad, Malagón. claro. Se meten con una familia que no le hacen ni caso por la etiqueta de, yo qué sé, No, de claro. somos familia acogida. Hay un proceso de idoneidad bastante largo, Vale. con profesionales de la administración que se dedican a esto, técnicos de seguimiento que estudian a las familias y hacen un seguimiento constante a las Vale. familias para ver que el niño realmente Va a está estar bien. cuidado, protegido y piensa que esos técnicos ven periódicamente al niño, a la familia y demás. O sea, hay mucho control en esto, y nosotras al final lo que estamos intentando es dar muchísima voz al acogimiento familiar, porque es que no se conoce. O sea, No, es se una conoce medida la súper adopción, pero no desconocida. el Es verdad. acogimiento. Bueno, es que hay listas de espera de 9, 10 años en adopción en España, y no, hay muy poquitas familias que se ofrezcan a acoger. Es verdad que yo creo que está el miedo ese de, oye, Si me tengo al niño encariño- pero luego me Claro. lo quitan. Es Ya. lo que siempre comentamos en las entrevistas que hacemos a familias que han participado en algún tipo de acogimiento familiar, es lo que siempre comentan, que siempre les preguntan ¿y si vuelve con su familia? ¿Y si te lo quitan? Y es como, no, es que no es mío, los hijos Claro. son de la vida. Bueno, Sí, y también es lo te digo que decía a lo mejor Rocío. ese niño se encariña con la familia acogida y siempre es cariñoso, o sea, hay una relación, aunque no sea, Claro, o sea, sí. más cercana. O sea, tú no deberías romper ese vínculo nunca. Pues Ese ese niño sería habrá el tenido éxito. pues sus dos Claro. hablan mucho de su mamá de tripa y su mamá de corazón. Pues tendrá Ay. dos madres que le han Me da mucha cuidado ternura. y sumado en su vida, un montón de hermanos. Y Tenía luego un lo hijo. que hablábamos antes, que hay muchas formas de participar en un programa de acogimiento familiar, que hemos hablado de un curso en familia, pero está el acogimiento de urgencia, que era si no Marta que os explica un poco más, el acogimiento temporal, el acogimiento permanente. Entonces, familias colaboradoras, voluntariado familiar, en nuestro caso, que es el programa que nosotros hacemos, hay un abanico súper amplio para poder ayudar a estos ayudarles. niños y se desconoce. O sea, por ejemplo, familia de urgencias para bebés, para evitar que un bebé en el momento en el que nace y ya se sabe que no puede estar con su madre entre en una medida de protección, porque un bebé no debería estar en un centro. Hay familias de urgencia, que estas sí que son, siempre lo decimos, o sea, son como Ángeles. ángeles, que se dedican a cuidar al bebé hasta que se determina la medida Ay, qué donde va a ir ese niño. O sea, luego, por ejemplo, si ese niño va a salir en adopción, pues la familia de acogida será quien se lo entregue a la familia adoptiva después, y se dedican a cuidar bebés. Y además es que son familias donde te pueden llamar de un día para otro y acabas de tener... Nosotros, una de las personas que trabaja en Valencia, que se llama Mariló, ella ha tenido 10 bebés en 5 años, o sea, es una barbaridad. Yo cuando la conocí dije, ¿hace cuánto que no duermes? Claro, porque Pero de son acogida. bebés súper recién Sí. nacidos Vale, de vale. acogida. Ella es de urgencia, entonces sí, claro. Digo, no me examinen. Ella es de y le urgencia. encanta. O sea, es Y le como que yo encanta. creo que es algo Y, que o sea, le ella debe no- llenar. Y es muy consciente también. Es muy y luego ella no concibe que un bebé se vaya a un centro. Entonces Bueno, ellas, es mientras que yo me pueda parece tenerlo duro, conmigo, ¿eh? es muy complicado. Y no porque, entiendo, no porque obviamente en el centro vaya a estar mal, sino porque no tienen ese acompañamiento tan No, de porque uno a un uno. bebé tiene que Justo estar un con bebé. una madre 24/7. Sí, por eso, pero que no parezca que es como que no se No. vaya a un centro porque es malo, sino porque Pero no pueden tener ese uno a justo uno. para un bebé es que necesita abrazos. Ya. Pues esto O es lo sea, que iba a Mariló cada vez decir. que tiene un bebé en casa es que no lo pone en el carro. Hay veces que a mí me digo, ¿pero para qué tienes carro? Porque solo está así, dices que es que necesita abrazos. Ya le han separado de su madre. Entonces necesita brazos Ya. y contacto todo el rato. ¿Y Luego hay hasta fami- cuándo suele tenerlo Mariló, por ejemplo? Hasta los Familia. 6 meses sería lo ideal, pero a veces un año, añito y poco. Vale. Y luego ya el niño se va con... Pues ahora, por ejemplo, la última niña que ha tenido ya ha tenido una madre adoptiva, y entonces ya pues Marilo se la da la mamá al año. Y Marilo ahora es su madrina, que es algo súper bonito. Ay, Sí, qué la han hecho guay. madrina. Sí, Sí. Qué guay Sí, eso. muy guay. Joder, Y luego qué hay bonito. familias que son para temporal, y pues hay niños que entran en un centro, pero se prevé que la familia se pueda recuperar en el corto plazo. Entonces hay familias que se ofrecen para acogimiento temporal, que son 2-3 años. Y luego está el acogimiento permanente, que no se prevé que estos niños puedan volver con sus padres biológicos, o no se sabe. Entonces hay niños que empiezan con una familia con 3-4 años y que acaban cumpliendo los 18 años en esa familia. Y ¿Y siempre vosotras, será chicas, mejor. hacéis, perdona, Marta, seguimiento cuando colocáis a un niño en una familia acogida? Imagínate, y que se lo queda como de manera permanente.
hacéis un seguimiento para ver que O sea, todo está nosotros bien. al final lo que hacemos es ayudamos a buscar esas familias, pero esto depende siempre de la administración. Entonces, nosotros se lo pasamos, por ejemplo, al sistema de acogimientos de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad Valenciana o de donde consigamos la familia, y ellos ya son quienes van a seleccionar o sea, nosotros no sabemos si una familia es idónea o no lo es. Nosotros decimos, oye, esta familia tiene muchas ganas. Ellos muchas veces las van a estudiar y van a decir, no es idónea para ser familia de acogida, porque no cumple los requisitos que hace falta cumplir. Entonces, ellos las van a valorar y ellos son los que tienen técnicos para hacer todo el seguimiento. O sea, ahí Claro. Soñar Despierto sale y nosotras que estamos súper volcadas en, La pues esos captación y la 10 y en difusión. los 17.000 niños que no han tenido esa suerte y que están en centros de acogida mientras esperan una familia que les pueda acoger. Mientras tanto estamos nosotros ahí con nuestro ejército de voluntarios para conseguir que tengan las mismas guay, oportunidades chicas. que el resto. Trabajáis, como estabais diciendo, muy de la mano de centros de menores, de instituciones y, si no me equivoco, también de, bueno, instituciones, organismos políticos, ¿no? Uh-huh. ¿Diríais que la política ayuda o pone trabas? Pues depende, la verdad, como siempre. Pero, o sea, es verdad que para mí lo más complicado muchas veces es el cambio, ¿no? O sea, al final, normalmente la persona que está en la dirección general es un cargo político y al final nosotros tenemos mucha relación con la dirección general. Entonces, en el momento en el que cambia la persona, bueno, pues si se quieren hacer distintas las cosas de cómo se venían haciendo, si tenías un proyecto abierto que justo iba a salir y de repente pues ahora pues hay como que volver a empezar todo el rato. Y luego depende de cómo se trate el tema de estos menores. La realidad es que se trata menos de lo que se debería tratar y cómo se debería tratar, y cuando se trata a nivel político, la mayoría de las veces es para temas pues que no son tan bonitos, se estigmatiza mucho a estos menores y demás. Entonces yo os diría que en esos casos pues no ayuda, la verdad, porque al final si ponemos a los niños, es que es lo que yo digo siempre, en el centro del ojo mediático y hacemos mucho ruido negativo y los utilizamos como arma política, pues al final es muy difícil. Yo lo hablo muchas veces con Nuria, nosotras les conocemos, yo abriría mi casa a todos si tuviese la capacidad. Pero si no conociese esta realidad y solo oyese muchas veces lo que sale en prensa, en tele y demás de estos niños, a mí me costaría muchísimo abrir mi casa porque pensaría que son niños conflictivos, Claro, porque problemáticos. ¿qué sale en prensa? O sea, es que es una infancia muy estigmatizada. Cuéntanos, Solo sale lo malo. Pues, por ejemplo, el tema de los menores extranjeros no acompañados. Todo el rato es, pues ha habido conflicto en Hortaleza, robos a vecinos, que bueno, hay conflictos seguramente, pero no se trata lo que hay detrás, que es un sistema que está súper saturado, que no se está atendiendo al 100% porque no hay recursos. Bueno, pues que por ejemplo, los niños, esto nos lo comentan muchísimo, ellos sienten que están etiquetados. Sienten que cuando ellos cuentan en el colegio que viven en un centro de acogida, piensan que son niños violentos o que han hecho algo malo para estar en el centro de acogida, porque es una realidad muy desconocida. Entonces, tú dices centro de menores y dices, vale, un niño conflictivo que ha Totalmente. realizado algún Sí, tipo de se acto. hila con reformatorio, Sí, por ejemplo. ¿Puede ser? sí. Sí, Entonces, claro, nosotras hacemos mucha labor de dar a conocer que estos niños, o sea, el problema les ha venido de casa, es que no les han sabido han hecho cuidar nada. y están ahí para protegerles de donde estaban. Entonces, es complicado y luego yo creo que lo desconocido siempre como que nos da un poco de miedo, de respeto, ¿no? Entonces, como es una realidad que se intenta proteger mucho y lo poco que sale es negativo, pues lo que decía Nuria, ahora está muy en auge desde hace unos años el tema de los menores extranjeros no acompañados. Entonces, de lo que se conoce de como lo que es MENA. la palabra mena. Pero efectivamente, y me incluyo, ¿no? En esa parte de la sociedad que de repente solo lees lo que Prejuzgas, ¿no? pone en la prensa o lo que ves en redes y lo que ves en televisión. Y claro, englobas a todos en una misma palabra cuando Justo. esa palabra, o sea, creo Eso que es lo esa que palabra nosotras se decimos. relaciona con, con delincuentes, literalmente ahora Totalmente. mismo. Y es lo que nosotras decimos siempre. Yo no digo que no haya delincuencia, yo no digo que no haya chicos que no son menores, que de repente sí que se les ha considerado menores y que estén haciendo... O sea, yo no digo que todo eso no exista porque es una realidad que existe. Ahora, no podemos meter a todos en el mismo saco porque nosotras trabajamos con un montón de niños que han llegado solos aquí pequeños, o sea, desde los 10 hasta los 15 años, solos. Son inmigrantes. Muchas veces las familias a la desesperada, o sea, conocemos casos de niños que les han mandado aquí a que se busquen un futuro mejor. Bueno, porque tenían una enfermedad y no la podían tratar en su país de origen. Sí. Por ejemplo, el caso de Pedro de Angola, un niño que tiene una enfermedad desde de nacimiento, en su país no lo pueden tratar y lo mandan de forma desesperada para España con sus hermanos sin padres, todos menores de edad, Sí, los para meten buscar en que un avión lo traten.
Todo esto son niños que llegan aquí súper solos, súper desamparados y en un sistema que está muy saturado, porque la realidad es que a día de hoy hay una llamada de inmigración descontrolada que está llegando aquí. Claro, hay un sistema súper saturado, hay niños a los que no estamos cubriendo y es verdad que hay muchos que cuando salen de los centros y tienen que sobrevivir, pues delinquen. Y esto es una realidad, pero también hay muchísimos niños que están con nosotras en clases de español porque quieren aprender el idioma, buscando trabajo. Entonces, es muy duro para ellos el constantemente, en prensa y demás, delincuente, porque yo lo digo siempre, cuando a un niño le dices muchas veces que es malo, Lo es. Se lo el cree. niño Acaba siéndolo. lo va a integrar y va a acabar siendo malo. Entonces, que es que no nos olvidemos que son niños, que hay veces que estamos hablando de niños de 14, 15, 16 años. Entonces, es lo que decía Nuria, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Hay un sistema que no está funcionando. Pues claro, esto ya depende de la política y de que haya voluntad política real por cambiarlo, pero vamos a intentar cambiarlo. No vamos a señalar a la víctima, que al final es el niño. Totalmente. Y que también, o sea, bueno, habéis dicho que la mayoría vienen de África, pero también hay, ¿no? Yo he estado Hay con muchísimos niños de Ucrania también, pero y hay por niños ejemplo, también ahora. españoles. Sí, No, sí. o sea, yo te decía que los MENAs, que vale, se conocen vale. como MENAs, pues Vale, vienen sí, de sí, África, sí. pero en Claro, yo España también los estaba niños... preguntando eso, o sea, en las familias y centros de acogida hay niños de todas partes del mundo. Hay más españoles que niños de fuera. Vale. A día de hoy, según los últimos datos disponibles que hay, que son de 2023, hay más españoles. O sea, hay más españoles de familias pues, desestructuradas de aquí. Entornos vulnerables. Sí, entornos vulnerables que acaban viviendo en centros Qué de guay, acogida. chicas. ¿Y qué creéis que hacéis de manera especial para tener a tantos voluntarios? Soñamos mucho, o sea, sé que esto suena súper cursi, pero es que los voluntarios del equipo sueñan mucho también y hacen mucho por los niños porque les sale y les damos libertad para que hagan. Y luego también es que es un voluntariado que engancha mucho, porque es muy social y muy de ocio, de acompañamiento. Al final, estos niños en las residencias tienen todas sus necesidades cubiertas. O sea, tienen una camita, tienen su comida, su desayuno, tienen alguien que les ayuda pues, con su rutina durante el día. Y nuestros voluntarios normalmente lo que hacen es una parte muy bonita y muy El social extra. y divertida. Entonces, crean conexiones muy chulas con los niños y yo creo que eso engancha mucho. Y algo que yo creo que es muy guay es que, como os decía, yo tengo 35 empleados no remunerados, por así decirlo. Entonces, ellos no ven todas las limitaciones que yo veo detrás de, para este proyecto que me estás diciendo que se te ha ocurrido, voy a tener que pedir este permiso a la administración. No, están locos. Nos va a costar tanto dinero. Vamos a tener que calendarizar no sé cuántos contenidos. O sea, yo veo toda la traba. Pero ellos, como no las ven, sueñan sin límites. Entonces, hay ideas que se les ocurren que yo digo, menuda idea de olla, pero digo, venga, vamos a llevarla a cabo. Entonces, es verdad, y luego... Creo que son, aparte de una fundación muy joven, o sea, nuestros voluntarios, todo es gente muy joven, creo que lo diferente es, por ejemplo, innovamos. O sea, yo creo que utilizamos muchísimo las redes, que es algo que en el tercer sector hay muchas cosas que vienen desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo comunicamos? Nosotras estamos, o sea, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero estábamos muy acostumbradas cuando yo era pequeña, pienso en una ONG que me está pidiendo dinero para algo y me imagino al niño desnutrido, la imagen en la tele, que es verdad Como que hoy dando es un pena. choque de realidad y que igual te hace, pero nuestra sensación era como, te voy a hacer sentir mal por todo lo que tú tienes y ahora vas a tener que ayudarme. Y nosotras, sin embargo, o sea, yo podría inundar las redes de este niño que no tiene Sí, tanto ocio, que encima no puede estar con su familia, pobrecito, pero sin embargo vamos desde el, mira qué guay todo lo que hemos conseguido este verano, gracias a todos los voluntarios, 700 niños han tenido un campamento este verano y te voy a sacar al niño disfrutando. Entonces, a ti te entran ganas de decir, ostras, venga, voy a hacer algo. Y qué es lo que yo digo, como trabajamos en Madrid, ya no me tengo que ir a hacer voluntariado a la India. Es a menos de 5 paradas de metro de tu casa, 100% hay un centro de acogida. O sea, Total. 100%. Es que me lo ha puesto todo, siempre he ganado esta apuesta. Digo, o sea, tienes un centro de acogida muy cerca de tu casa y puedes hacer voluntariado 1 hora a la semana. Entonces, yo creo que al final es comunicar desde el de todo el mundo puede hacer algo. Porque si no puedes hacer voluntariado, puedes donar. Si no puedes donar, puedes hablar de que estos niños existen. Es que solo eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Entonces yo creo que le damos la posibilidad a todo el que quiere ayudar, con nosotros Total. puede ayudar. Me encanta. Y que es lo que decíais antes, ¿no? Que también hay una parte súper divertida y de ocio que
Sí, que es lo guay, es un planazo. ¿sabes? Al final yo lo que hago con Soñar Despierto, que Es es muy irme al divertido. parque de atracciones un día con los niños, Total. la posada de Navidad, que es darles los regalos, que es un momento súper emocionante, no sé, el campamento, que al final es un campamento de verano, Total. es todo Es que guay. al final estos niños ya tienen mucho drama en su vida. Entonces yo creo que una cosa que hacemos muy bien, tanto con los niños como con los voluntarios, es que lo que hacemos sea bonito, divertido, que se sientan que están haciendo algo con impacto, porque realmente tiene mucho impacto lo que hacen. Entonces el drama ya lo hemos dejado, ya lo viven, ya lo tienen. Nosotros nos vamos a centrar en lo positivo de lo que hacemos y de lo que les podemos aportar Sí. y de lo que cada uno puede Y aportar, la que parte todos podemos aportar. fea por así decirlo, pero más de responsabilidad de educar a estos niños recae en sus educadores y en los trabajadores sociales que viven con ellos. Entonces, nosotros estamos para Para el disfrutar. ocio. Claro, porque una pregunta, chicas. Estos niños no trabajan, entonces, claro, ¿cómo van al cine? ¿Cómo estos se lo cubrís vosotras de alguna forma? Sí. Claro, porque quiero decir, tú cuando eres pequeño y cuando empiezas a salir con tus amigas, sigues en el techo y en la casa de tus padres, que te dan una paga y te puedes medio organizar y tienes tus cosas. Cuando ya son niños que van siendo mayores y necesitan más autonomía, ¿cómo lo gestionáis? O sea, ellos, por ejemplo, en los centros, muchos de ellos tienen una paga también, o sea, se ¿Sí? intenta normalizar para que tengan este tipo de ocio, pero nosotras decimos, oye, estos niños no van al cine. Hola, Kinépolis. Mira, somos esta fundación que Estamos hacemos todo el esto día y pidiendo. entonces... Pero siempre nos responden. O sea, Kinépolis en su día dijo, pues 30 entradas de cine mensuales para que vuestros niños vayan al cine. ¡Qué Entonces, mono! Qué y guay. así con Qué todo. guay. Meriendas en restaurantes, todo. Es que- Equipos de fútbol que nos dan entradas para que vayan a los estadios. O sea, nosotras todo lo que se nos ocurre lo pedimos. Digo, total, si me dicen que no, me quedo igual. Entonces vamos todo el día pidiendo y nos suelen decir que sí, bastante. Sí, la verdad. luego pasa una cosa y es que al final son niños que son muy vulnerables también en el momento ocio y fuera de las residencias. Vale. Es decir, son niños que tienen ambientes pues muy complicados y si no se les ofrece un plan de ocio, que muchas veces puede parecer superfluo, que lo que hagamos sea llevarlos al cine, porque puedes decir, oye, yo prefiero dedicar mi donación a otra cosa. Pero la realidad es que es muy importante que tengan opciones de ocio saludable, porque si no van a estar en Totalmente. un parque, van a estar siendo, pues bueno, todas las situaciones pues, negativas y posibles que hay para, sobre todo, la adolescencia vulnerable, y al final darles opciones de que tengan ocio saludable, ya sea ir al cine, llevarlos a hacer cerámica, pues es que hacemos un montón de cosas que es súper divertido, pero precisamente por eso, ¿no? Porque hay que evitar que estos niños estén sin hacer nada en un parque, Total. que es donde Hablábamos pasan para las que cosas fuesen a hacer malas. surf a la ola de Madrid. O sea, todo lo que se nos ocurre, los voluntarios dicen, quiero que mis niños vayan aquí. Entonces nos dedicamos a pedirlo y muchas A mí veces me nos dicen que sí. parece Es que guay. la gente es maravillosa, os lo prometo. No es que entiendo por qué todo la el gente mundo se nos puede dice que sí. molestar porque dones y vaya, ¿sabes? Al final tienes que tener en cuenta que nadie se hace cargo de ellos. Total, o sea, a Claro. ver, ellos tienen muchas partes cubiertas, pero es verdad que todo ese Sí, ocio Extra. extra, Claro. pues no siempre se puede cubrir porque son muchos niños. Marta, por ejemplo, lleva un tiempo muy en la línea de que hay que además ofrecerles oportunidades de ocio cultural. Y está Ay, no, estoy últimamente súper pesada. súper centrada en eso, porque es verdad. ¿Por qué? Digo, ¿pueden ir a un museo? O sea, por favor. Pero porque es Yo de- algo súper necesario. Yo Al de final pequeña eso iba te a un lleva a tus museo. padres. O sea, hay veces que hablo con ellos y digo, no puedes ser tan inculto. O sea, te voy a llevar al Prado o te vamos a llevar al Thyssen. Entonces estoy ahí diciendo... Pero es que súper importante. tienen que ir, Ay, digo, Marta, quiero me haces esto. dudar de porque siento como que es mentalidad de madre 100%, 100% de a mí me ha tocado, te toca. Aunque te aburras, algo te va a resonar. Claro, digo, no sé, hay veces que tienen mucho fracaso escolar, digo, te falta cultura. Ya. Entonces Ya. estoy súper empeñada en empezar, o sea, me dicen, van a ir al cine, van a ir a hacer surf a la ola de Madrid, van a hacer no sé qué, y digo, "Y tienen que ir al Ahí, Thyssen". al Thyssen. Le digo, hay que llevarles a un museo. Creo que les viene bien, de verdad. y lo voy a ¿Hacen conseguir. amigos entre ellos? Sí, mogollón. Qué guay esto. O sea, en los centros son muy familia y cuando nosotros hacemos planes que vienen niños de distintas residencias y les ayuda mucho ver que hay... Ahí no se sienten raros. Son niños Claro. que han vivido situaciones muy similares a las suyas. Y cuando hacemos, sobre todo con los adolescentes, planes en conjunto, es brutal. Sí, O sea, sí, sí, hacen sí. una piña que te mueres y además como que empiezan a relativizar su historia. O sea, uno tiene un dramón, pero el otro lo cuenta y empieza, venga, va, no, tú, Bueno. pues, se empatizan mogollón y dices, tío, qué gusto, qué guay. Sí, sí, no, es increíble. Y luego lo que estaba diciendo Marta de ahí no se sienten raro, es que yo creo que hay una parte aquí muy importante y es que en los coles muchas veces estos niños se sienten raros porque el resto de niños no saben lo que es un centro de acogida, no saben Ya. lo que puede ser a lo mejor que te recoja un voluntario del cole o te lleve un voluntario o que cada día te recoja una persona diferente del cole, entonces del cole, del instituto o de tu extraescolar porque han conseguido que tenga una extraescolar. Entonces son niños que se sienten muchas veces fuera de lugar
porque no tienen a nadie a su bueno, sí, en el centro, ¿no? Pero en el entorno del cole, por ejemplo, no tienen a nadie que viva su misma situación, o el día del padre o la madre. Pues creo que también en los colegios hay que hacer una labor muy importante de visibilizar, oye, que hay muchos tipos de familia y que hay muchos tipos de situaciones. Y creo que en ese sentido, por eso se sienten tan bien cuando hacemos las actividades todos juntos, porque de repente tienes a 50 chicos con tu misma situación, de tu misma edad, situaciones muy diferentes, ¿no? Pero un poco... Sí, que dentro de la diversidad nadie les va a juzgar. Nadie. Eso es. Que tienen el mismo, o sea, sí, justo, que están en la misma situación. Y no sé si esto me lo podéis responder, y yo vuelvo un poco al tema político, porque a mí, yo soy la que me gusta un poco el salseo, ¿no? Y las ¿Sabes cosas qué más me pasa con lo salseantes. político? Que no vamos a cambiarlo. No, O sea, total, pero... Es frustrante. Muy frustrada. Sí. Entonces, le vas a, o sea, Pero en este o sea, ya, creo que en vale. todo esto que estáis contando es algo... Sí, ojalá. Creo que muy desconocido, o sea, tampoco es algo que nos paremos a pensar en nuestro día a día de qué están haciendo los políticos con respecto a este tema, ¿no? Ya. Entonces, si pudierais cambiar una ley mañana, ¿cuál sería? Yo no la cambiaría, yo intentaría que se cumpla de verdad la ley que ya existe. ¿Cuál o sea, es? Lo que se dice es, no puede haber niños de menos de 3 años viviendo en centros de acogida. O sea, para estos niños hay que fomentar el acogimiento familiar. Y luego el acogimiento familiar siempre debería ser una prioridad frente al residencial. Entonces, si esto es así, no es solo, venga, va, este niño entra en el sistema de protección, voy a buscarle una familia, no hay familia, bueno, a un centro. No ha existido. Hay que atacar Eso el problema. es, no ¿Por qué tirar la no hay toalla con familias? Porque no hay o sea, vosotras veis muchas campañas de acogimiento familiar. No hay campañas de acogimiento familiar, ¿vale? Porque luego nos van a llegar 800.000 familias y no vamos a poder gestionarlas, ¿vale? Pues vamos otra vez al problema. Vamos a buscar recursos para que haya más técnicos capaces de gestionar todas esas familias. O sea, que de verdad se intente cumplir, porque es que la ley está ahí. Lo que pasa es que no la estamos cumpliendo. Y luego que hay mucho interés. O sea, nosotros cada vez que hacemos una campaña de concienciación en torno al acogimiento familiar, llegan cientos de mensajes diciendo, quiero más información, oye, ¿cómo puedo acoger? Quiero ayudar en este caso concreto. La realidad es que hay familias. Solo hay que llegar a ellas. Yo lo digo siempre, como Creo que España es un país súper solidario. Desinformación. Mogollón. 100%. Sí. De verdad, ¿eh? Porque mira que conozco muchas fundaciones, pero yo el tema de los niños de acogida lo tenía, vamos, o sea, muy ignorante por mi parte. Y No, pero- España, chicas, no sé, o sea, nos volcamos con todo. O sea, la gente es súper solidaria. Cada vez que hay una tragedia, cada vez que hay algo, Sí. es un país súper solidario. De verdad, en más de 45 millones de habitantes no hay 17.000 familias. Es que yo no me lo creo, os lo prometo. Yo no me lo creo. No, que Creo sí, que hay que sí que las buscarlas. hay que llegar a ellas. Hay que llegar a ellas y hay que acompañarlas, porque luego el 100%. proceso de ser familia acogida no siempre es fácil. O sea, estos niños han vivido muchas cosas y probablemente gestionar a estos niños sea complicado, pero hay que invertir recursos, de verdad, en acompañar y cuidar a esas familias que con toda la solidaridad del mundo van a abrir su casa. Entonces, apoyo, técnicos de verdad que puedan dedicar todo el tiempo del mundo a acompañar a esas familias. Si todo esto se hace, es que sacaríamos a todos los niños de los centros y los niños que vivirían en centros serían algo residual. Ay, chicas, estoy a lo mejor convencida. este podcast lo escucha gente y Ojalá. le llega más Ay, familia. ojalá salgan familias ojalá. de aquí. Ojalá. Yo tengo bastantes esperanzas, Tenemos porque fe. cuando en la última gala, Ujú. que bueno, fue en marzo, Ujú. Dios mío, ya estamos a nada de hacer un año, me acuerdo de, o sea, publicar la gala, etcétera, no sé qué, y la cantidad de mensajes preguntando Muy cómo puedo, es verdad que no era concretamente al acogimiento familiar, pero cómo puedo colaborar con ellos, era un canteo. Y de hecho tú me acuerdo que me dijiste, se ha colapsado la web, no porque yo lo publicara, sino por todos los que estábamos ahí, Sí. que al publicarlo y demás, Es que la hay cantidad muchos de perfiles gente... con Sí, comunidades muy grandes y se nos colapsó la web. O sea, el tema de la gala y en general, cada vez que tenemos la colaboración de grandes perfiles o de personalidades, lo notamos muchísimo. Y hay veces que nos da pena el decir, jo, si es que si más personas también con este tipo de altavoz supiesen de esta realidad, es que acabaríamos con este problema. O sea, es que hay que hablar de ello. Hay que Claro hablar que sí, mucho de chicos. acogimiento Nos frustra familiar. mucho porque, claro, lo derivamos luego a la administración y no están preparados o sea, no se está priorizando el acogimiento familiar como se debería. Se van haciendo pasitos poquito a poco, pero es lo que yo digo, ese poquito a poco en la vida de un niño es muchísimo tiempo. Ya. Y hay muchos años en ¿Y un creéis, centro. chicas, que la administración no es porque no quieran? Quizás es que están saturados o no lo gestionan bien. O sea, yo, por ejemplo, a día de hoy, y esta es mi opinión personal, hay muchísimos recursos económicos puestos en acogimiento residencial frente al acogimiento familiar. Esto lleva instaurado muchísimo tiempo, viene desde la época de los orfanatos. Claro. Entonces,
hay que dar una vuelta tan grande a todo que para mí falta voluntad política real, de decir, me remango y me pongo a currar en esto y lo voy a cambiar de verdad. Y me meto en el fango. Que hay que Y os digo que ya no es... o sea, nosotras trabajamos en muchas comunidades autónomas, hemos trabajado con muchos partidos políticos y siempre pasa lo mismo. O sea, falta voluntad política real de decir, me voy a embarrar hasta aquí por lo más valioso que tiene la sociedad, que son los niños, y es que son nuestro futuro. Sí, que no es cuestión de un lado u otro, ¿no? Nosotros ya tenemos general. comprobado que es... Sí, general. un poco Sí, todo. sí, Oye, sí. chicas, y yo os quiero preguntar un poco por lo que habéis comentado al principio sobre los niños, creo que lo ha comentado Nuria, sobre los niños que a partir de los 18 años se enfrentan un poco a una situación compleja. Que nos habléis un poco también de eso. Estos son los extutelados. Al final los chicos están protegidos o bajo el sistema de protección hasta los 18 años. El mismo día que cumplen los 18 años se considera que son adultos y se tienen que buscar la vida. Cuando no son adultos. Claro, nadie es adulto. O sea, Ahora la edad media de emancipación son 29, 31 ya en España. 31. Es que es muy heavy. Son 13 años antes esto. ¿Qué pasa? Que estos niños cumplen los 18 años y si no tienen red de apoyo o han conseguido, o sea, hay cierto tipo de recursos para ellos, pero no son suficientes para todos. Claro. Al final son muchos niños al año los que cumplen la mayoría de edad. Entonces, si no tienen algún tipo de apoyo familiar, pues porque hayan conseguido entrar en un programa de acogimiento familiar, porque tengan familia extensa que les pueda ayudar, o porque tengan la suerte de entrar en un piso de emancipación o algún recurso de este tipo, se enfrentan a un salto al vacío que les genera una ansiedad y un miedo desde que tienen 15 años horrible. Entonces, es muy complicado. Al final tienen que, de la noche a la mañana, alojamiento, comida. Si quiero un futuro mejor, tengo que estudiar. ¿Cómo estudio si no puedo pagar alojamiento y comida en Madrid, Barcelona? Bueno, te hablo de las grandes ciudades, pero en realidad en cualquier sitio. Entonces, se enfrentan a una realidad súper complicada y a un auténtico salto al vacío y sienten mucho miedo. Y Nosotros eso lo vienen vemos de estar muchísimo. muchas veces súper institucionalizados. Entonces, pasan tanto tiempo con todo hecho, por así decirlo, que de repente con 18 años... Aparte que a mí me da mucha pena porque... pensad cuando vosotras ibais a cumplir 18 años, que yo pensaba, ilusa de mí, pero voy a poder hacer lo que me dé la gana, me voy a sacar el carnet de conducir, voy a poder entrar en la... Y ellos no quieren cumplir 18 años porque No, es de la noche a la mañana. literalmente es lo que te iba a decir, que es justo. en lugar de tener ganas por ser mayores de edad, lo No que quieren. no querrán. Y eso No, es una pena. Es una pena. Es una pena y además, o sea, nosotras tenemos programas para que los que quieren seguir estudiando lo hacen con una beca de Soñar Despierto. Por suerte, los que siguen estudiando suelen acceder a un recurso de emancipación. Nosotras hemos abierto 2 pisos para chicos mayores para que también puedan vivir ahí. Pero es que es lo que decía Nuria, no es suficiente. Hay muchísimos niños que salen de los centros y se ven con una mano delante y otra detrás. Y volvemos a lo de antes. Yo decía, si fuésemos inteligentes y quienes tienen la capacidad de cambiar esto solo pensasen, aunque sea en números, llevas un montón de dinero invertido en estos niños hasta que han cumplido 18 años y ahora van a volver a necesitar ayudas por parte de servicios sociales, o sea, te van a volver a costar dinero. O sea, si pensásemos solo, digo, vale, frialdad absoluta, van a ser dependientes del sistema toda la vida. Porque es que con 18 años no puedes dejar a un niño en la calle. Entran en la rueda de la vulnerabilidad al final. Total. O sea, has sido vulnerable toda tu infancia, el sistema ha estado intentando, pues bueno, reconducirte, ayudarte, pero cumples los 18 años y otra vez es vulnerabilidad y enfrentarte a ¿qué hago con mi vida? Y es lo que dice Marta, que recursos son niños. de todos. Nosotras, para que os hagáis una idea, esta historia siempre la cuento porque hicimos un curso que era como herramientas, pues eso, unas de las voluntarias dicen, oye, herramientas para la vida adulta, porque el día de mañana cuando salgan, pues que sepan cocinar para que no estén todo el día con delivery, que no va a ser nada sano para ellos y es una ruina. ¿Cómo me abro una cuenta en un banco? ¿Dónde busco piso? Cuando me den X ayuda, no gastármelo todo en las primeras zapatillas. O sea, porque a mí en mi casa mis padres me daban una paga y me decían, y una parte a la hucha y otra parte... Pero claro, ellos eso igual no lo han tenido tanto. Entonces, aunque te diré que este curso vendría bien a todos. A mí me hubiese Sí, venido. sobre todo para las entradas a los conciertos. Que solo estoy pensando en las entradas de los conciertos. Total, que les enseñamos en herramientas de cocina y les enseñamos a hacer una tortilla de patata. Y uno de los niños que tenía 16 años, o sea, nos habló de un niño de 7, nos preguntó que por qué hacíamos la tortilla de patata redonda. Porque había vivido tantos años en un centro que comen de catering y él veía el pincho de tortilla. O sea, para que os hagáis una idea de cuando salen al mundo, lo fuera que han estado del mundo mucho tiempo. O sea, es que claro, yo vi eso y dije, vale, es que no, o sea, no es enseñaros la tortilla de patata, es todo, es todo. Y por eso decimos que cuando estás en una familia
todo eso lo vas viendo, lo vas viviendo, lo vas integrando. Erika, que es la niña de la que yo he sido voluntaria siempre, yo me acuerdo que al principio cuando salía con ella los fines de semana, yo buscaba el plan, en plan, hoy me la llevo al cine, el próximo día me la llevo, y a medida que se iba haciendo mayor me decía, Marta, quiero estar en casa y ver una peli con una manta, porque es lo que no tiene, o sea, esa normalidad de familia era como, esto es lo que quiero hacer. ¿Y sigues en contacto con ella, Marta? Sí, ahora tiene 19, ya es muy fuerte. Tiene 19 años y seguimos en contacto. Ella está en un piso de emancipación, por suerte. Claro, porque yo quería saber, ¿tenéis casos de éxito de niños emancipados? Sí, mogollón. O sea, son ¿Y nuestro mayor qué orgullo. es lo que necesitan? Cariño, un poco de seguimiento y las posibilidades, ¿no? Justo, apoyo. Opciones. Por ejemplo, nosotros, si tú tienes la capacidad para seguir estudiando y tienes ganas de seguir estudiando, Soñar Despierto va a estar aquí para que tú estudies. Te vamos a dar una beca, te vamos a poner un mentor, vamos a cubrirte todo lo necesario para que puedas prosperar en tus estudios. Nos vamos a pelear con quien haga falta para que te den un piso, o te vamos a poner en contacto con otro chico que está buscando piso para que podáis compartir piso. Y todos estos chicos que lo tenemos súper comprobado, en cuanto les das oportunidades, sale bien. De hecho, me acuerdo siempre de una chica, ¿no? que estudió para piloto. Olivia. Olivia. Azafata. Sí, azafata, para azafata. Su sí, hija es sí. mi ahijada. Ah, sí. Joder. Sí, Qué es bonito, muy guay. ¿no? Ella vino sola a España, o sea, ella era lo que se conoce como Mena. A ver, cuéntanos su historia. Pues Olivia vivía con su abuela en Malawi, en África, y en una JMJ que hubo en España hace un montón de años, que se abrieron las fronteras para que todos los jóvenes pudiesen venir a España, ella vino con un grupo de jóvenes a España. Y ella venía con la intención de quedarse aquí, entonces ella se escapó del grupo en el que estaba cuando tenía que volver. Y entonces, bueno, pues a ella al final la encontró la policía y entonces entró en el sistema de protección porque era una niña sola en España con 14 años. Es una niña que aprendió el idioma gracias a sus educadoras que fueron con ella increíbles. O sea, fueron sus madres durante ese tiempo. Aprendió el idioma, se integró en un equipo de baloncesto, me acuerdo, se sacó la ESO. Y a nosotros nos contaron su historia como diciendo, es un caso brutal y encima se ha enamorado de las azafatas viniendo en el avión y ha sabido qué es lo que quiere hacer. Y entonces, gracias a Olivia nació el programa de becas, porque con ella fuimos a una empresa y dijimos, te voy a contar la historia de Olivia, y ellos dijeron, si esta niña quiere ser azafata, yo se lo pago. Y ahí es donde vimos, momento, si contamos estas historias a las empresas, van a querer becar a chicos para que sigan estudiando. Entonces, Olivia hizo el curso de azafata, estuvo muchísimos años trabajando al final de azafata de Renfe, y a día de hoy es mamá, tiene una niña fantástica y yo fui su voluntaria muchísimo tiempo y ahora ya no viven en España, se han ido por Europa, pero es una madraza con su niña, con una historia estable, o sea, es brutal y todo fue pues su valentía de sola, porque tenía 14 añitos. Estoy flipando. Y Pues de todo el mundo que historias. quiso apostar por ella, porque fueron sus educadoras, que fueron una pasada, la directora del centro súper volcada con ella, Soñar Despierto que se volcó, la empresa que le quiso becar. O sea, al final fue muchísima gente que se unió para que ella a día de hoy es la mujer que es. Y así con todos los casos de éxito que tenemos. Me parece como guay el poder dar, que todo el mundo tenga oportunidades, ¿sabes? Porque darlas. creo que las damos mucho por hecho y al no todo final el mundo las estamos tiene. muy en nuestra burbuja y en nuestras oportunidades y hay mucha gente que quiere y efectivamente no puede, salvo que alguien le ayude. Sí. Yo, bueno, por todo lo que nos contáis, al final, pues trabajáis con eso, infancia vulnerable, historias súper duras. ¿Cómo hacéis para no llevaroslo a casa? ¿O os lo lleváis a casa? Nos lo llevamos a casa. Lloramos juntas, Ya. paramos un poquito y Ya. Sí, o sea, yo a seguimos. Nuria siempre se lo digo, ojalá, o sea, no me quiero acostumbrar. O sea, quiero que las historias que nos llegan me sigan atravesando Moviendo. e impactando para tener esta voluntad de ayudar. Es verdad que me ha pasado yo antes tenía debilidad y era siempre voluntaria de los niños más pequeñitos de todos. Desde que soy madre, ahí me cuesta más. Yo tengo una niña de 3 y un niño de 1 y cuando entro en un centro y veo niños de su edad y los veo ahí es que ahora entiendo a las voluntarias que son madres que muchas veces iban a un voluntariado, salían del centro y nos decían, no puedo porque me voy a tirar todo el voluntariado llorando y yo Ya. aquí no Jo, soy útil. Entonces, esa es la única parte ahora con los niños muy pequeñitos que a mí me cuesta más, pero el resto nos lo llevamos a casa y yo hay días que Gaby me dice, Marta, ya. O sea, porque llego a casa y digo, no, es que no puede ser, vamos a tener que darle vueltas a esto, Nuria se me ha ocurrido esto, y entonces Nuria me retroalimenta y entonces nos dan las 2 de la mañana. Y claro, no es un niño, es otro, son voluntarios que nos escriben, adolescentes que nos escriben, que están en los centros, entonces es complicado. Pero yo es que prefiero que me siga
tocando Sí, como mucho porque es el afectando. motor para seguir Justo iba a haciendo contar una cosas. anécdota de hace poco que tuvo a uno de los niños malitos. Claro, ella es madre, yo no soy madre, entonces yo siento mucha debilidad por nuestros niños, pero a lo mejor todavía no tengo ese feeling que tiene una mamá. Y tenía uno de los niños, no sé si fue pues, el pequeño o Vale, o que tuvo pesadillas. Pesadillas. Y entonces, ¿Habláis de los niños o de tus de niños? sus hijos. Entonces, Marta, pues esa noche se levantaría y se iría a acostarse con su hija para tranquilizarla y para que se durmiese. Y recuerdo que al día siguiente Marta me escribió y me dijo, tía, es que soy súper consciente de lo importante que es el acogimiento familiar y de que estos niños tengan familia, porque esta noche mi hija no podía dormir, estaba llorando de las pesadillas que tenía y tenía a su madre que ha ido a dormirse con ella y a chucharla y a que no tuviese miedo y se ha tranquilizado y se ha dormido. Estos niños no lo tienen. O sea, porque el educador de noche, por una labor fantástica que haga, como haya 4 niños con pesadillas a la vez, Claro. es que es ingestionable. Entonces yo decía, tía, mi hija solo necesitaba un abrazo. Digo, entonces yo me tiré toda la noche que estaba con ella y solo pensaba, los bebés de los centros, los bebés de los centros, los niños pequeños de los centros. O sea, ahora es como que todo el rato me remueve mogollón. Pero es normal, ¿eh? Yo como madre Hombre. también lo pienso. Mm. O sea, me parece durísimo. Sí. Te da mucha ternura. En la misma me da los que acabas, los niños con 18 que saltan al vacío, ¿eh? Te digo que me dan también. De hecho, ellos me dan hasta más pena, porque pienso, un niño es un niño, pero es que un niño de 18 años también, o sea, Sí, lo decíamos es antes, es que te crees superconsciente. que eres mayor, pero es que no eres No mayor. eres nada Yo mayor. en mi caso siempre he hecho voluntariado con los adolescentes. Es verdad que pues, por afinidad, yo creo, siempre he estado con los que tienen de 13 para arriba. Entonces, siempre he visto y he tenido más empatía con sus situaciones porque al final creo que los niños más pequeñitos generan más ternura, Te entiendo. generan Es pues, verdad. más movimiento social. Y creo que con los adolescentes es como, adolescentes son muy complicados y a mí me pasaba todo lo contrario. Y gracias a pues, un día en mi vida encontrar lo que era soñar despierto, porque yo al principio tampoco tenía ni idea de lo que era la infancia tutelada. No, A yo mí- tampoco. yo pensaba que era, de hecho, yo empecé a hacer voluntariado con Soñar Despierto a través de mi empresa, porque colaboraba con Soñar Despierto, y me llegó y yo dije, niños de centros de menores, y yo decía, niños conflictivos, pero a mí me daba igual porque yo había sido monitora toda la vida de Dios y me apetecía un montón. Y recuerdo tener ya el prejuicio e ir ese fin de semana y que a mí me cambiase completamente, o sea, hoy en día puedo decir que la vida, porque trabajo en la fundación, pero en aquel momento la visión de lo que era Ya. la adolescencia vulnerable. Sí, tu perspectiva Total. sobre este tema. Mm. Y creo que hay que hacer mucha concienciación también en los adolescentes que viven este tipo de situaciones que son súper duras, muy, muy duras y muy complicadas. ¿Hay algún momento que os haya impactado más o que os haya a lo mejor roto un poco, aunque luego obviamente siempre volváis con ganas? O sea, nunca de decir, no sé si puedo seguir con esto, en mi caso por lo menos, quizás situaciones muy complicadas que te hacen entender por qué trabajamos en lo que trabajamos y por qué queremos hacer lo que hacemos. Hace poco, 2 semanas, ¿no? Sí. Tuvimos una visita en la OFI de una adolescente que llevaba mucho tiempo escribiéndonos, muy agobiada porque iba a cumplir 18 años y todavía nunca había sabido lo que era el acogimiento familiar y en su familia, bueno, ella sufrió una situación de maltrato. Entonces, a ella le daba mucho miedo cumplir 18 años y perder la oportunidad de lo que era vivir con una familia, sentirte querida como en una familia. Entonces nos escribía emails desesperada, en plan, por favor, quiero que me ayudéis con el acogimiento familiar. Y entonces la recibimos en la oficina y yo tuve durante 1 hora a una niña abrazada, niña no, 17, abrazada a mí, desesperada, en plan, solo quiero que me quieran, Y entonces yo ahí decía... Ya. O sea, me dio una... De hecho, tuve una... Y llamamos a Nuria por videollamada, le dije, quiero que la conozcas. Y me acuerdo que hubo un momento que dijiste, hay un momento, tengo que quitar la cámara por no sé qué. Y dije, ¿está llorando? Fijo. Es que soy un poco sensible. Dije, se ha desmontado 100%. Pero fue una situación como muy complicada. O sea, a mí es donde No digo... quería que me viera. Es como donde digo... O sea, es como complicado de sostener lo que dices cuando son más mayores. Me da mucha más pena. O sea, no Sí. me da mucha más Es pena. que son no se puede conscientes de comparar. su situación. Pero qué pena que en vez de querer cumplir años y vivir, Es quieras durísimo. todo lo contrario, Sí. ¿me entiendes? Como seguir... Bueno, es que es su entorno seguro. El que lleva desde los 3 años en un Sí. centro es su casa. También es que me parece que está muy mal gestionado. O sea, debería ser algo progresivo. No puede ser que el día que cumples 18 años pases de tener todo a no tener nada. Hay niños que tienen un plan de autonomía y que van a conseguir plaza. La realidad es que no hay plazas para todos a día de hoy y que Ya. los 18 años es como... Y hay muchos que con tal de no quedarse en la calle, pues van a volver al sitio del que les sacaron por desprotección. Claro. Y eso no ayuda.
Ay, chicas, pues me encanta, qué pedazo de labor. Es muy guay. Tenemos mucha suerte. Oye, no, verdad es y, que sí. y suerte ellos de teneros, teneros. ¿sabes? Que me encanta además que vosotras lo pintéis como tenemos nosotras, mucha suerte. Bueno, y es que todo nuestro equipo de voluntarios te lo diría, que tienen la mayor suerte del mundo. Ya. Oye, chicas, si yo por ponérselo fácil a la gente que nos escucha, ahora mismo, para ayudar, ¿qué podrían hacer? O sea, Pues- como para en lenguaje de ¿cómo os De quien decimos? no entiende, ¿no? que O sea- o sea, hay veces que la gente no sabe por dónde empezar o dónde ayudan más, un poco como... O sea, nosotros justo ahora que acaba de empezar el curso tenemos mogollón de necesidades de voluntarios, de voluntariado. De si entras a nuestra página web y pones colabora, quiero ser voluntario, es que es muy fácil, además marcas tu ciudad y hay como un catálogo además de zona Arturo Soria, martes de 5 a 6, niño de 13 años, inglés. O sea, es como ya sabes que te Superamplio. encaja el día y hay voluntariado por la mañana, por la tarde, por la noche no, por la mañana, por la Fines de tarde, semana. en todas las zonas de Madrid, de Valencia, de Cataluña, marcas el voluntariado que te interesa hacer y nosotros vamos a empezar el proceso que dura 1 o 2 semanas, entrevistamos al voluntario, gestionamos la documentación y empiezan a ayudarnos. ¿Que no tienes tiempo para hacer voluntariado? Síguenos en Esto te iba a redes, decir. comparte nuestras campañas, habla de lo que hacemos, o sea, que la gente conozca la realidad de lo que hacen los centros y que luego si es gente que trabaja y de repente se les enciende la bombilla de oye, campaña de Navidad solidaria para apoyar a fundaciones. Soñar despierto. Claro. O sea, porque nos llega muchísimo por ahí al final un montón de voluntarios de, oye, mi madre trabaja en este banco y entonces van a sacar una campaña de Navidad y lo recaudado va a ir para una fundación, os proponemos. Entonces, el boca a boca y el Que ir ayuda mucho. moviéndonos ayudan mogollón. Y Es que lo más fácil y lo más inmediato es que nos sigan en redes sociales. Porque eso que dice Marta, sacamos muchísimas cosas, muchísimas colaboraciones y sobre todo es una realidad que llega lejos a través de redes sociales. Porque a lo mejor no tienes tiempo de hacer voluntariado, no tienes dinero para O donar. no estamos en tu ciudad. O no estamos en tu ciudad, que Todavía. tenemos muchos seguidores de fuera de las ciudades en las que estamos, pero ya conoces lo que es la infancia tutelada. Y nosotros además cada vez hacemos un trabajo más importante de concienciación. Ya no solo del trabajo que realizamos con nuestros voluntariados y nuestros proyectos, sino de, oye, que la gente sepa que esta realidad existe. Porque solo si sabes que existe, puedes ayudar. Entonces, para mí lo más fácil es seguirnos en redes sociales y conocer lo que es la infancia Estaba tutelada. muchísimo no, para Barriendo para casa. Pero es que creo que es real. pero Followers. creéis, no, pero me encanta, ¿creéis que toda esta, o sea, la presencia en redes sociales no solo es la visibilidad, sino también acción? O sea, os Sí, 100%. reporta acción. Yo decía como que no podemos estar todo el día invirtiendo tanto, queriendo Sí. hacer, dedicando tantísimo tiempo a redes sociales, vamos a estar con nuestros niños. Y con Nuria he aprendido, uno, que lo que no cuentas es como ¿No si existe? no existiera. Literal. Total. Es que Es literal. así. Y dos, la importancia de contar lo que hacemos, visibilizarlo. Perfiles que nos ayudan a compartirlo, que yo lo digo un montón, que hay veces que es como que vemos a perfiles como podéis ser vosotras ya en redes de, oye, cuento esto, de verdad la cantidad de gente que llega a raíz de ahí es brutal y gente que quiere ayudar y que no lo conocía. Entonces yo desde que tengo a Nuria es verdad que eso lo pongo muchísimo más en valor porque y el curro que hay detrás. Y, por ejemplo, volviendo al caso en concreto que hablaba antes Marta, esta chica que estaba tan desesperada porque quería irse a vivir o sea, quería vivir lo que era crecer en una familia o vivir Nuria en hizo familia. cling. En esa reunión que tuvimos las tres, lo que dijimos es, seguro que hay familias, lo que hay que hacer es contarlo. Pero claro, es una infancia también que está protegida, tú no puedes dar datos de estos niños, es una cosa muy, pues, muy delicada. Entonces, vimos la forma de poder contar esta historia para que la gente empatizara con ella y encontrarle familias. Y todavía no tenemos familia para esta chica, esperamos que salga, pero la realidad es que hicimos un vídeo y fueron cientos de familias las que se interesaron por su caso concreto. Entonces, si solo con un vídeo conseguimos esto, ¿qué podríamos hacer si muchísima gente conociese esta realidad? Si todo el mundo se moviese, oye, por visibilizar que esto existe, es que se pueden cambiar muchas cosas. Y es una cosa súper sencilla. O sea, además lo decíamos, era muy gracioso porque el vídeo era 14 céntimos de la impresión que hice para leer la carta y yo en mi casa con un móvil. O sea, es que eso es lo que nos ha costado. Entonces, que creo que es muy importante eso, el visibilizarlo y el Claro que dedicarle sí. tiempo en redes. ¿Hay alguien, entiendo obviamente que colaboráis con, o sea, hay muchos, como decís, perfiles o personajes públicos que colaboran, pero ¿hay alguien que os haya hecho como especial, no sé si ilusión o decir, qué heavy que hayamos conseguido esto? El 20 de noviembre grabamos la campaña por el Día de los Derechos de Niños, un día muy importante para nosotros porque se visibiliza los derechos de la infancia. Entonces, todos los años hacemos una campaña muy grande, vamos a contar con muchas personalidades. Me hace mucha ilusión
que participará Ro en nuestra campaña, pero además me hace mucha ilusión que va a participar Guadalupe, de Abuela de Dragones, que es una señora de 91 años que se va a venir desde Sevilla con una persona que la va a acompañar a grabar en Madrid sin recibir ningún tipo de remuneración económica. Es una señora creadora de contenido de 91 años y va a venir solo porque le hemos contado esto y la señora ha dicho esto, es muy importante y yo voy a colaborar en ello. Entonces, a mí en este caso me hace especial ilusión porque nunca habíamos colaborado con una señora, oye, que tiene 91 años, tan mayor, que tiene una comunidad muy grande en redes y queremos contar la historia y no ha dudado nada, ni un segundo. O sea, yo hablé con su manager y fue, sí, quiere hacerlo, voy a ver si lo puedo encajar en su agenda. Porque además fue la semana pasada para esta que tenga manager con 91 años, por favor. Es que es ideal, yo estoy living. ¿Te visualizas? Ahora sí, ahora ya sí. Y esto es un caso concreto. Pero, por ejemplo, en su día a mí me encantaba que teníamos a Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid, pero no compartiéndonos en redes, haciendo voluntariado con nuestros niños. Sí. Y entonces yo me acuerdo una vez que se fueron a merendar. Ahora colabora con nosotros, viene a la gala. gala. O sea, sí que sigue colaborando con nosotros, pero ahora tiene sus niños, demás, Claro. o sea, es más complicado. Pero es que se los llevó a merendar cerca de la residencia. Entonces la gente se acercaba en plan, Dani, por favor, una foto. Y él, es que estoy con mis amigos merendando, justo ahora Era no ideal. puedo. Claro, imagínate los niños, en plan, sus amigos. Estamos Ideal. flipando. Qué Y yo te diría que mono. es que todos los perfiles que a Nuria se le ocurren, en plan, quiero conseguir a estas personas para la gala, es que salvo que tengan problemas de agenda, todo el mundo nos dice que sí, no nos cobran un céntimo, que podrían hacerlo. Su trabajo al final, o sea que no... Y nos pasa mucho, yo esta discusión la tengo con mucha gente que hay veces que me dicen, digo, mira, ¿quién ha venido a hacer voluntariado con nosotros, que ha creado contenido? Lo hace por la foto. Y yo, podría estar en su casa. O sea, podría estar en su casa, podría no estar generando o hacerlo y no generar contenido. Podría estar cobrando. Podría estar cobrando. O sea, Sí. que está aquí pasando un domingo por la tarde con nuestros niños, tirada por colchonetas y encima creando contenido para subirlo para darnos visibilidad. O sea, si de verdad ha venido por la Bueno, foto. y que la o sea, foto, es que la foto ayuda. ayuda por una supuesto. barbaridad. O sea, y Una además, barbaridad. si esa persona también le ayuda por sentirse mejor, ayudar, y pues mira, es que más no hace. Pero es que a lo mejor es su forma de ayudar. Es Es que que no no todo el hace. mundo tiene que estar en el centro de acogida Ya. llevando al niño al cole. Es que a lo Ya. mejor tu forma de ayudar es hacerte una foto y decir, oye, estoy aquí, conozco esta fundación, seguidla. Claro, es porque yo importante. tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando has dicho lo de Marta, lo del tema de los voluntarios, entiendo que cuando tú te suscribes y es los martes clase de inglés, es todos los martes clase de inglés a esa hora. Sí. Claro, tú tienes que tener bastante flexibilidad. Por eso tenemos un voluntariado tan joven, porque es como yo sé que Claro, tengo clase claro. de la uni hasta las 5, voy todos los martes a las 6. Gente que trabaja y tiene Claro. turno de mañana. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en consultoría, mi voluntariado era llevar a niños al cole. Entonces yo les recogía a las 8:30, íbamos dando un paseo, hasta las 9 les dejaba en el cole y ahí cogía la moto y me iba corriendo a la oficina. O sea, por eso digo que siempre hay forma de... Y que es algo muy sencillo, ¿no? Súper. Si puedes Súper, pero a hacerlo. mí me cambiaba el día, de verdad, Claro. ¿eh? O sea, yo empecé yendo un día y acabé yendo los 5 días de la semana. Es A un mí me cambiaba el voluntariado día que hace mucho la gente que que trabaja. trabaja. Y hacía lo Claro. mismo, a las 8 ibas al centro, recogías a tu niño de turno, lo llevabas al cole y ya después a currar. Y es verdad lo que dice Marta, que es que te cambia el estado de ánimo. Además, yo no era madre, entonces yo entraba, me ponía ahí, hacía coletas por aquí, coletas por allá. O sea, yo me lo pasaba como una enana, les dejaba Claro. en el cole y ya luego me iba a trabajar. Igualmente también hay voluntariados Justo es lo que puntuales, iba a que al decir. final son los que yo Aquí. he hecho siempre con vosotros, que yo no he tenido como a un niño de ir todos los días y demás, pero he hecho los voluntariados puntuales, Claro. que son la posada de Navidad, que no sé si esto es abierto Sí. a que se apunte quien quiera, pero de verdad, quien pueda, a mí es el clic sobre Es todo que me increíble. hizo, porque, bueno, al final todos, yo creo que, no sé, las 4 estamos acostumbradas, ¿no? A lo que son unas Navidades normales, por así sí. decirlo, con tu familia, esperas recibir, ya no te digo 200 juguetes, aunque sea uno, toda la Ellos vida lo hablan hemos siempre de recibido. que les llega el regalo que han pedido. Claro, O sea, y flipaban. en plan, yo esos es lo que he días, pedido. En en plan, yo lo he esa- puesto en una carta Y y me lo han está aquí. traído. En Monos. esa posada para mí me parece súper especial por eso, porque, bueno, hay castillos hinchables y estás todo el día con ellos y demás, pero el momento Reyes Magos, los regalos y cuando Es te increíble. vienen los niños y que a mí me lo han dicho, ¿no? Mira que estaba en mi carta y yo, Es que ellos- claro, es que ellos sabían que lo querías. Qué No, y ¿sabes? además es que ese voluntariado es muy fácil para gente que igual no tiene tiempo siempre, pero es que ese día necesitamos 150 voluntarios en Madrid, Porque ¿en qué 300 consiste, chicas, voluntarios. para quien no lo sepa? Es ir a pasar un día entero, un domingo, a un polideportivo en Somosaguas, en el campus de la Complutense, a jugar todo el día Bueno, con previamente Es a lo mejor celebrar la envolver, Navidad ¿no? con ellos. regalos. Sí.
Y a ellos no les importa, perdonad, porque ellos se encariñarán de los voluntarios que conocen. Entonces, que de repente vaya un domingo cualquiera a ayudar a gente que no conoce, ¿no les abrumará un pelín? Por un lado, nosotros intentamos, que por eso está el voluntariado semanal, intentamos que el voluntario que genera vínculos, oye, que siempre sea el mismo, porque al final son niños que llevan muy mal también pues, las despedidas, Claro. normalmente tienen heridas de abandono, entonces que te esté rotando el voluntario constantemente es muy malo para ellos. Entonces, es verdad que normalmente el voluntario semanal va a la posada, entonces tienen rostros reconocidos constantemente. Está el equipo, que estamos haciendo voluntariado con ellos constantemente, y luego es verdad que hay voluntarios que vienen de forma un poco más esporádica, pero es un día que están de celebración. O sea, Sí, los hay niños, tantos niños, tanta gente, tantos voluntarios que nunca nos hemos encontrado. Sí que nos hemos encontrado con el voluntario que después dice, yo quiero seguir haciendo voluntariado con vosotros, ahora quiero verles todas las semanas. Y que igualmente a lo mejor tienes una función más de te toca a ti estar en el castillo hinchable vigilando que solo haya 20 niños subidos, ¿sabes? No estás a lo mejor... O sea, el que está directamente con el niño es el que le conoce siempre. O necesitamos ahora ayuda envolviendo los regalos. Pues es más eso. Es que yo creo que también nuestro voluntariado ha cambiado mucho de unos años para acá en ese sentido, ¿no? En la disponibilidad. Pues igual tenemos el voluntariado semanal, que es, oye, te tienes que comprometer todos los martes a llevar a este niño a fútbol. El voluntariado más esporádico de eventos. Pero luego también tenemos, por ejemplo, los mentores. De los chicos a los que les hemos concedido una beca, se les asigna un mentor para que les acompañe. Es un voluntariado que no necesita que tú estés todos los martes con el becado de 20 años. Es mucho teléfono, WhatsApp, quedar a tomarte es un ser café. un hermano mayor, una figura de mentor cercano, de amigo un poco más mayor, pero no necesitas estar todos los días con este niño en el centro o en la residencia en la que viva para echarle un cable. O el voluntariado familiar. Cuando ya eres familia y no puedes hacer voluntariado todos los martes en el centro, pero sí que puedes coger y, oye, a un año vista no, 6 meses, ¿no? 6 meses. Nuria y los de enero a calculados. junio, claro. voluntariado. Tú ya desde noviembre, desde noviembre sabes cuál es el calendario del voluntariado familiar. Entonces, una vez al mes te vas a ir con toda tu familia a pasar el día con un menor tutelado. Y vais a ser una familia junto al menor tutelado. Y tú eso te puedes organizar a 6 meses vistas para que una vez al mes, un sábado al mes, puedas hacer este voluntariado con este niño. Entonces, que creo que es verdad que cada vez tenemos todavía más amplitud y posibilidades de hacer sí, voluntariado. para los tiempos que corren, ¿no? Total. Pues eso también está muy bien saberlo, porque igual la gente tampoco, por eso hacía un poco hincapié, porque que a mí me dices que tienes que estar todos los martes y te digo, es imposible. Es que es imposible. Entonces, que está bien para que la gente entienda que hay otras formas de ayudar si es que les apetece también estar. Totalmente. Si mañana soñar despierto no existiera, ¿qué perderían estos niños? Yo me alegraría. O sea, si soñar despierto porque desaparece... lo dices en lo positivo, porque significa que no sería útil ya. No seríamos necesarios. No haríamos falta. Sería porque no haríamos falta. Y para mí eso sería un sueño. O sea, yo ojalá el día de mañana me tenga que dedicar a otra cosa. Ojalá. Esa es mi respuesta. Muy buena. Nada más que añadir. Pues vamos a las preguntas clásicas, que vamos a hacer la de siempre porque... Que nos han reclamado. Bueno, porque nos la han reclamado. Por cierto, se me ha olvidado que mi padre me ha mandado un texto para ayudarte a hacer la pregunta. Iba a decir, por favor, que nos la haga María. O sea, escribió un día y me dijo... No me ven capaz. No, me encanta muchísimo. Déjame el texto. Te ve súper capaz, pero no ve a los invitados capaces de responder. Me encanta. Su padre, que ha sido voluntario estrella nuestro mucho tiempo. Muchas gracias. No, pero qué mono que se tome el tiempo. Y entonces me escribió y me dijo, gracias. Le tienes que mandar esto a María. Y vale. Dije, no la he leído a ver qué pone. A ver. Y además pone, tómatelo con vino, 2 puntos. La voy a preguntar con el texto del padre de Ro. Venga. A ver qué pone. Tómatelo con vino. Seguro que durante toda tu vida has tenido episodios jodidos. Paréntesis, puedes cambiarlo por negros, por ejemplo, si quieres. Pero a mí me gusta jodidos. De bajón, de incertidumbre, de cabreo, de depresión. Y que hoy, viéndolo desde la lejanía, puedes decir, joder, si me hubiera parado un minuto y me hubiera tomado un rueda, hubiera vivido el momento mucho más relajado y seguramente hubiera reaccionado de otra forma más positiva. ¿Cuál sería ese momento o situación del pasado? Mándaselo así tal cual y como está, de mi parte, ¿se entiende? No, yo todo el agobio que tuve encima cuando dejé mi trabajo para dedicarme a esto, creo que me lo podría haber ahorrado. Muy bien. La verdad. O sea, no era para tanto. Totalmente. Bueno, se está quitando peso. Yo voy a decir que sí era para tanto porque tuvo una importancia brutal lo que hizo Marta. Tuvo muchísima responsabilidad. Estaba sola ante el peligro. O sea, tenía un equipo pequeñito,
pero era para tanto, así que no te quites mérito. Con un vino seguramente Con un vino lo habría hubiera llevado ido mucho mejor. Pero si era para chicas, tanto. yo digo una cosa, a mí me plantan este proyecto sola y me siento como aquel niño de 18 años ante el vacío. O sea, un poquito parecido, ¿eh? O sea, lo veo mucha responsabilidad porque tienes a mucha gente que... O sea, Responsabilidad y Entonces, sacrificio por lo sí. que habéis dicho, que parece, O sea, que sí lo parece veo... muy frío la parte económica, pero todos pensamos a lo mejor en, oye, tú pensarías en un futuro, pues quiero tener hijos, o sea, Sí. te vas organizando, ¿no? Y joder, pasar de Yo consultoría pedí a un permiso a Gaby y trabajo me dijo, ¿por qué social. no? Dije, pues ahora te toca a ti. ¿Tú ganas dinero? Yo cuido niños. Muy bien. Me encanta, chicas. Yo justo estaba diciendo a Marta un poco de cachondeo, pero nos metemos en embolados muchas veces que decimos, es que ¿quién nos mandará en soñar tan grande? Y justo el primer año con la gala que montamos, somos Manolo y Benito. Entonces estábamos durante 2 meses hasta las 2 de la mañana. Yo no había contactado con una agencia de comunicación en mi vida o con una agencia de representación. Entonces era muy frustrante porque era como, no me contesta nadie, esto no ha salido bien, esto no sé cuántos. Y luego salió todo perfecto. Entonces, igual con un vinito nos hubiéramos relajado un poco y hubiese salido. Muy bien. Que salió fenomenal, pero... Y ya la última. ¿Por qué brindamos hoy? Por nuestros niños. Siempre. Ay, sí, muy sí, bien. sí. Brindemos por ellos y yo brindo Me por encanta que vosotras. les tenéis Vamos. súper presentes todo el rato. Brindo, o sea, por los niños, pero por vosotras y por Sí, todo chicas. el equipo que tenéis. Porque sigáis con esta labor tan maravillosa. A mí me ha fascinado lo que habéis contado. Qué Muchas guay. gracias, muchas chicas. gracias Ha a sido un vosotras, placer teneros, de verdad. Ha sido un regalo. Un sueño, para total. nosotros. Ojalá, qué ojalá emoción. saquemos de aquí muchos Sí. voluntarios Ojalá. pero sobre todo familias de... Chicas, yo este año si hay gala, iré. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Lo ha dicho. No, es verdad. O sea, luego Oye, la gente se sacará. ojo, que el Rocío año sabe pasado- que luego la gente saca algo sobre la manga, en plan, no tienes por contrato de Sí, sí, sí. no sé qué no decir la marca. No, pero la gente algo ya ese sabe, día las es marcas ya saben que el 5 de marzo María no puede hacer nada. Pues oye, Hasta aquí el episodio de hoy, chicas, me ha encantado. Creo que tendríamos 1000 preguntas todas, pero bueno, Sí. siempre podéis volver. Genial. Podemos organizar algo. y que vayáis ojalá, a seguirlas. Y... Sí, ojalá esto os ayude de alguna manera, lleguen Sí. muchas personas, lo compartáis mucho, lo veáis mucho, nos mandéis feedback positivo, por favor. Y os suscribáis. Y os suscribáis. Es- Y hay sigáis que a Soñar suscribirse. Despierto, como es, @ FS Despierto. Despierto. Fundación Ah. Soñar Despierto. seguir a FS Despierto, por favor. Muchas gracias, como siempre. Adiós. Chao. Oye, que es que hemos acabado el episodio, literal, nos íbamos a nuestra casa, nos íbamos a nuestra casa y de repente nos han dicho que tenemos regalo. No, porque- las primeras personas que traen... Claro. No, las primeras no, pero las primeras personas voluntariamente nos dan un regalo. Es que tenemos alma de voluntarias. Se lo hemos pedido. Entonces hemos dicho, esto hay que grabarlo, esto hay que grabarlo. Es el de María. Te iba a decir que Y yo tengo una muchas de, o sea, tengo varias de Soñar Despierto A y digo ver, así chicas, que de elige tú. pronto Esta es la por nueva, aquí. esa es la Son las nueva. Ah, nuevas. son nuevas. Sí, es del Yo Mecha, tengo qué siempre la monas. clásica gris. Sí, sí. Será... Sí, Bueno, eso chicas, el logo es paquetito más que aquí pone discretito. Soñar Despierto. Unboxing. Unboxing. Ay, están bordadas. Ay, qué monas, Sí, chicas, las son muy pestañitas. sencillas, me Ay, qué encanta. Muy monas. Mi hermana Qué tiene guapas. tatuado esto. Ay, Yo también. chicas. Sí, me encanta. Pues me parece una monada, Tía, os diré. monísimas. Y me ha tocado la Muchísimas mejor. gracias. A mí la mía me encanta también. Que lo sepas. Ah, y viene con una tarjetita. Pues qué bien que os guste. A ver, Qué déjame ver la Muchísimas tarjetita. gracias, chicas. No, de a verdad. vosotras. Esta no la leo, ¿eh? Como lo de tu padre. Esto para mí. Nada, que solo queríamos enseñar los regalos, ¿no? Sí. Era muy Adiós. guay. Adiós, Gracias, ya nos chicas. podemos ir. Sois las mejores.